Estaba porque el día 13 yo estuve en Armero durante todo el día. Estuve reunido con el alcalde, Ramón Rodríguez, que cariñosamente le decían Moncho Rodríguez. Y por la mañana estaba cayendo ceniza. Ya hacia mediodía, en la tarde, empezó a caer fue arena y piroclásticos. Entonces estuvimos ahí, dialogábamos y veía él que decía él, nos vamos a acabar y nunca nos pararon bolas, coloquiales. Hacia las 4:30 de la tarde del 13 me despedí de él, nos abrazamos, él llorando. Digo, nos vamos a acabar y nadie me paró bolas. Y yo me vine para Venadillo a preparar la gente que tenía de defensa civil. En ese momento éramos 72 voluntarios y 110 civilitos. Hacia las 9:20 de la noche, 9:30 de la noche, Hernán Castiñón Restrepo, de TV Hoy, anunció de que parecía que había hecho erupción el volcán de Ruiz. Ahí se cerró la emisión. Acto seguido cogí el celular, recordemos y pongámonos en la época que las comunicaciones eran críticas, era punta de cuerda, con clavijas en los tableros de Telecom. Bueno, entonces por radio me comuniqué con el coronel Rafael Perdomo Silva. Y me dijo, Leopoldo, acabo de ver la noticia también, esperemos a ver qué dice Bogotá. Esperé un rato y estaba impaciente realmente porque yo ya había dado algo en Armero. Entonces llamé al general Guillermo de la Cruz, que era el director general de la Defensa Civil en Colombia. Le comenté y me dijo, Leopoldo, me acaban de llamar de Palacio, voy para Palacio, apunte estos números telefónicos y cualquier cosa me avisa. Bueno, así terminamos. Eran 10:30 de la noche, entonces decidí volverlo a llamar y decirle que iba para Armero. Y me dijo, si va por voluntad propia, porque no es su misión de la defensa civil, porque no sabemos qué pasó. Entonces es incierto qué pasó. Entonces le dije, bueno, yo me voy entonces, no me piden el carro de la defensa civil, sino me piden el carro particular con unos compañeros de Venadillo. Y llegamos a la sierra, que es el distrito de riego de Río Recio, para avisarle a los fontaneros que cerraran la compuerta por si de pronto bajaba algo por el Río Recio. Ahí en la sierra es la casa paterna de Fernando Rivera. Él esa noche se quedó ahí. Entonces seguimos para Lérida, y en Lérida había gran congestión, la gente lloraba, gritaba, peleaba, bueno, se empujaban, ese Telecom era un desorden. Nos reunimos con el alcalde de ese entonces, unos miembros de la Defensa Civil de Lérida, el sacerdote, y hicimos un COE, más o menos pequeñito. Empezamos a pensar qué había pasado en Lérida. Nadie sabía nada. A las 11:30 de la noche decidimos que yo me iba en el carro personal con los compañeros de defensa y nos iríamos para Armero a ver qué había pasado. Y todo más o menos transcurrió con tranquilidad hasta que llegamos a la Y, donde sale Puno para el Líbano y entra a Armero. Ahí había barro, hay mucho olor a azufre. Un barro por ahí de unos 20, 30 centímetros. Está bastante caliente. Y al fondo había un carro y sobre el capó de ese carro habían 4 personas. De alguna manera nos amarramos, entramos y los sacamos y los pusimos en un sitio seguro. Total silencio, oscuridad.
decidimos regresarnos para Leria. Llegamos a Leria y le contamos a la gente. Entonces, todo lo que hacíamos en Leria se le comunicaba a Ibagué. Entonces, Ibagué cerró la vía de carros particulares, entonces únicamente carros de auxilio. Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, bueno. Y también se cerró la vía de Leria hacia Armero. Seguimos pensando, imaginándonos cosas, que si había sido hasta aquí, entonces que por allá por el otro lado era hasta tal parte. Ninguno conocíamos la historia de que eso había sucedido y que había sido grande. Entonces, ¿qué pasó? Que a las 4:30 de la mañana decidimos que yo me vendía de Leria para Venadillo y en uno de los aviones de la empresa que yo tenía, que era APLA, Aplicaciones Aéreas, me iría con alguien a mirar qué había pasado y reportar. Entonces yo venía con equipo, megáfono, bueno. Entonces esperé, llegué a la pista y preparamos el avión con los mecánicos. Estaba lloviendo, entonces esperaba yo los pilotos de Ibagué, pero no llegaron porque como habían cerrado la vía, pero de pronto me llegó, a Dios gracias, Fernando Rivera, que él venía de Heredia, y me dijo, Leopoldo, ¿qué pasa? Que luego si ejército y policía y todo el mundo, Armero no se sabe qué pasó con Armero. Me comprometía que iríamos a ver qué pasó. Estaba lloviendo, él me dijo, hombre, pues está lloviendo. Le dije, Fernando, esto es una emergencia y nosotros conocemos este terreno de aquí para allá. Nos fuimos al avión y él salimos a Lérida y de Lérida nos fuimos sobre la carretera, a una altura más o menos de 2 metros sobre la carretera. En esa época no había vegetación. Cuando de pronto vemos semejante espectáculo, Dios mío. Yo calculo que serían pues unos 25 para las 6 de la mañana, el 14. Ya estaba, pero entonces, como estaba lloviendo, había neblina, pero donde Armero existió, estaba totalmente claro, despejado. ¿Por qué? Por tal el calor del barro, lo evaporó. Pues, eso era como decir una laguna, una inmensa laguna, todo. Buscamos un punto de referencia, la iglesia, no se vio. Entonces decidimos irnos a la altura de fumigación de Armero hacia el Magdalena. Y ahí estaba todo Armero regado, hasta la sede del santuario de los Bon. Allá, como hay unas colinas, hasta ahí llegó no salió barro al Magdalena. A Dios gracias, porque de pronto hubiera sido un problema más grave. Regresamos, pasamos por los cerros de Lumbín, ya había gente, calculamos 4 o 5 mil personas que son sobrevivientes. Con Fernando, pues él jaló el avión para subir y coger, como dicen, aire. No hablamos nada, nos miramos simplemente, pero no hablamos nada y entonces lo santeamos. Él asimiló y yo también asimilé ese momento, pero él quedó muy impactado. Y él después ya me dijo que no debía hablar nunca de eso. Hasta el momento no lo ha hecho, no sé. Entonces damos la vuelta y nos venimos para Venadillo. Pero nos recordamos que había una pista de la Carmelita, de los Garcés, ahí en Lérida, en la sierra. Y de esa pista a la casa de Fernando, había por ahí 1 kilómetro, 2 kilómetros. Él dijo, yo me voy a pie para casa. Yo salí a la carretera a buscar, a ver quién me ayudaba. Me recogió Chato Rico, que le decíamos, Rafael Ortiz. Él me llevó y me dijo, Leopoldo, ¿qué hace usted a esta hora por acá? Esa cara de susto que tiene, le dije. Armero desapareció, Armero es un cayó. Me lleva a Telecom, a la algarabía que había,
Al fin la niña me tocó hablarle como un poquito duro y me paró bolas y me comentó con los teléfonos que me daba el general. Y era para ser presidencial. Entonces me contestaron y me atendió la llamada del secretario general. Y bueno, me acuerdo cómo llamaba en este momento. Bueno, no me creyó. Digo, ¿qué pasaba? Le dije, no, que Armero desapareció. Es un playón. Entonces dijo, no, ¿cómo es eso? Controles. Entonces me pasó al general Guillermo de la Cruz. Él medio me creyó, pero también me puso en duda. Dijo, no, bájele la temperatura, bájele, está exagerando. Me pasó al presidente de la República, doctor Belisario Betancur. Le comenté, me dijo, no, estás exagerando, cálmate. Y yo digo, ¿por qué usted viene a decir eso si los helicópteros de la Fuerza Aérea no han podido entrar? Y no van a entrar, presidente, porque hay mal tiempo. Entonces, yo entré en un avión de fumigación. Digo, voy a movilizar la maquinaria. Le dije, no, allá no se helicópteros, pontones y deslizadores. Porque el resto, maquinaria pesada no entra, porque había una lámina de unos 6, 7 metros de barro, porque el nevado no hizo erupción como tal, simplemente limpió la chimenea y con esa fuerza que salió fracturó el casquete polar, y eso fue lo que cayó al lecho del río Lagunilla, al río de Sufrado y al río Gualí por el lado del Tolima y al otro lado para Diego. Y en un momento dado quedé hablando con Yamid Ahmad, porque como te digo, eso hubo una confusión. Él me regañó, me dijo que cómo era irresponsable de dar una noticia tan delicada, tan grave al mundo, que esa emisión estaba saliendo del mundo. Le dije, pues, que sepa el mundo que Armero desapareció, porque era verdad. Y se corta la comunicación también. Llamo al general Rodríguez, que era el comandante de la 6ª Brigada. Le comento, me dijo, Leopoldo, está exagerando. General, hay que verlo para creerlo. Entonces dijo, ya voy para allá. Entonces se vino de Ibagué para Armero. Hablé con el general y llamé a un hijo que se llama Leopoldo Guevara, que vivía en Ibagué. Él, coincidencialmente, él llamó fue a Juan Gosaín y le comentó. Entonces Juan Gosaín tampoco como que le creyó, pero bueno, ahí empezó ya. Y llamé a Edgar Antonio Valderrama, el de La Voz del Tolima. Y él ya me conocía, amigo de entonces, Leopoldo, ¿estás exagerando? Le dije, no. Digo, ¿seguro? Entonces me preguntó 2 veces, digo, ¿estás seguro? Le dije, hombre, yo lo vi. Entonces él ya lanza la noticia, como era en filial de Caracol, entonces ya empieza a rayarse la cuestión. Entonces ya estando ahí, ya cuando llega el general con el helicóptero, ahí es donde ya empezamos a hacer los helipuertos. Unos policías de aquí de Venadillo, con el comandante Marco Antonio Acuña, y vamos a la azotea del hospital. Descendemos y tumbamos las antenas y ahí queda el primer helipuerto. Después, unos 4 cuadras más al lado de allá, por decirlo, un sitio que se llamaba El Mercadito, que era muy famoso. Entonces, ahí se hizo otro helipuerto. Y un tercer helipuerto que fue lo que nosotros hicimos inicialmente hacia el lado del cementerio, que después se estableció que Omaira estaba muy cerca de ese helipuerto. Bueno, y estamos haciendo el triage, seleccionando, cuando a las 11:20 de la mañana aparece el primer helicóptero, era el helicóptero del presidente de la República, el doctor Belisario Betancur. Coincidencialmente descendió donde yo estaba. Entonces cuando él se baja, lo saludé, venía llorando, me dijo, trabajando por la paz. Le dije, sí, presidente. Pensativo
y le alcancé a oír muy claro que dijo, no me pueden suceder tantas cosas, movió así la cabeza, no me pueden suceder tantas cosas. Estaba un ratico ahí y dice, nos vamos. Entonces le dije, presidente, los primeros rescates, los primeros niños o niñas. Entonces venía con 12 decanes y los dejó en tierra y subió unos niñas y niños y ya salió se vino para Lérida, a donde estaba el acopio de todos los heridos. Pienso yo que primero, el primer punto que él tuvo contacto, el presidente fue con Lérida y de ahí salió para Armero. Sí, pienso que fue así, no que haya llegado directamente. Bueno, ahí ya habían los puestos de socorro, ya estaba Defensa Civil, Cruz Roja, todos los estamentos de salud, como ya se habían organizado para estar recibiendo, bañando a la gente, sacándoles el barro y mandándolos para alguna parte. Porque, por ejemplo, aquí en la pista de Boluga, que era una pista de fumigación, ahí aterrizó un DC-3, que eso nunca se había visto, y aterrizó de la angustia, todo el mundo y se metió y salió, y a Dios gracias no pasó nada. Ya ese pedazo, de ahí para adelante sí ya no tengo yo conocimiento porque yo me dedico al rescate. Allá en Armero, a sacar gente, a buscar y tal cosa. Y eso es muy doloroso. Pues inicialmente quedé como un poquito desvirolado, como dicen. Pero hubo 2 momentos en que me ayudó un médico, amigo, y con el encuentro con el Papa. Estamos en una misión en Chile en febrero, marzo. Allá llegó una noticia de que el Papa vendría a Colombia en julio. Entonces ahí ya pues todos con la ilusión de verlo, al menos verlo. Entonces, a Dios gracias, cuando él llega, primero llega a la Cruz, allá en el Campo Santo, que lo declaró el Campo Santo. Y de ahí sale en helicóptero para Lérida. En Lérida hubo un encuentro con él y ahí seleccionaron 7 grupos. Y a Dios gracias, entre esos grupos estaba yo, con nuestro compañero de la Defensa Civil. Y 3 minutos teníamos para el encuentro. Un encuentro que, bueno, describirlo es difícil por la magnitud de la bondad, de la gentileza, de la mirada, de la voz, no sé, lo pone uno a levitar, recuento ese momento. Y él pues, me dijo en un perfecto español, me dijo, gracias por la labor, Leopoldo, porque me nombró, me acordé de toda la vida. Y acto seguido me regaló un rosario. No, el estuche sí me lo regaló un hijo que fue a Castelgandor. Todos los días a las 5 de la mañana, 5:30, estaba haciendo el rosario, porque cuando me lo entrega, él me dice que gracias y me dijo, hazlo todos los días y su vida cambiará. Y así fue, mi vida cambió. Y también me regaló la medalla papal. Los voluntarios de la Defensa Civil, que es la entidad humanitaria más grande que tiene el país. Repito, somos voluntarios, pero también hay otras entidades que merecen también el mismo calificativo, que es la Cruz Roja, la Policía Cívica. Y hay varias entidades, los Scouts creo que existen todavía. Entonces son entidades que todo el que tenga el espíritu de servicio debe ser exaltado, porque es que el egoísmo, el rencor y las cosas están acabando la humanidad. Entonces, nosotros lo hicimos y lo haremos incondicionalmente. En ningún momento estamos
esperando retribución económica, simplemente de pronto homenajes como esto, que yo lo recibo en nombre de la defensa civil. Estos homenajes que están haciendo en cabeza mía, eso irradia para toda la comunidad. Y con el rosario, que ha sido, como dicen, el portaestandarte de la fe y de que uno debe servir. Es que uno debe servir. Yo digo que el ser humano debe servir. No es que me toca, sino que quiero hacerlo y hay que hacerlo. Yo he sido toda la vida así. Eso sí, a Dios gracias por naturaleza, porque lo vi en mis abuelos, lo vi en mis padres, y he tratado de irradiar eso para mi familia y los amigos. Recomendarles que apoyen o pertenezcan, porque es que pueden pertenecer a la defensa civil. Es que, vuelvo y repito, es la entidad humanitaria más grande que tiene el país. Somos incondicionales. Entonces yo pienso que si hay voluntad de servicio, repito, incondicional, las cosas van a cambiar. Listo, en paz o emergencia.